siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan ustedes, todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y canal 112 en Cali, canal 12 de Protelco, y también se puede escuchar en directo por www.canalccali.com. Estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, como mensajeros de la palabra del Señor, como embajadores de la palabra del Señor, ya que nosotros en varias oportunidades ya hemos mencionado que nuestro pastor es Cristo Jesús en cada uno de nuestros corazones. Venimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, a traer un mensaje de esperanza, de fortaleza, de ánimo en estos tiempos difíciles, donde el enemigo verdaderamente anda buscando a quien devorar, y el Señor está allí presto, con la mano extendida. La mano del Señor no se ha cortado para perdonarnos, y hoy quiere que tú, si estás por primera vez a oír este programa, pon atención, porque no es palabra de nosotros los hombres, sino que es palabra de Dios. La misma palabra nos dice, acá en el mismo Proverbios 1:33 nos dice el Señor: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Sí ve? El Señor siempre nos quiere enseñar que estemos nosotros verdaderamente atentos a la palabra de Dios, más el que me oyere, porque de todos no es la fe. Y la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nos alimenta, nos fortalece. Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Entonces nos manda siempre desde un comienzo que estemos atentos a la palabra del Señor. En el mismo también el libro de Apocalipsis 1:3 también nos dice el Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen, oiga bien, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oiga, el tiempo es el Señor. Dios es la vida y Él está cerca de nosotros, de ustedes, si creen verdaderamente que hay un Dios, hay un diseñador, hay un arquitecto de nuestras vidas, que Él nos formó desde el vientre de nuestras madres. Nos habla el libro de Eclesiastés, y esas cosas nosotros no las sabíamos, no las entendíamos. Por eso nos manda desde un comienzo que oigamos la palabra de Dios y estemos atentos para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hoy vemos a través de los hechos, mucha gente no estaba tranquila, ¿sí? Estaban ¿en qué? En temor.
porque primeramente se fueron a buscar la paz a través de las huelgas y los conflictos, cuando interiormente está en una revolución con él. Está lleno de miedo, de temor, de angustia, ¿sí? Entonces el Señor desde ahí comienza a enseñarnos. Si estamos atentos a escuchar su voz, vamos a obtener la verdadera paz que Él quiere, que es Cristo en cada uno de nuestros corazones, para que nos fortalezca, para que nos anime en medio de tanto problema, de tanta contradicción que nosotros vemos con nuestros ojos. En estos tiempos que estamos nosotros viviendo, sentimos que la palabra de Dios verdaderamente se cumple. La gran mayoría, el 90 y pico %, la gente que está sin Cristo anda en temor, anda en miedo, ¿sí? Porque el enemigo vino a 3 cosas: matar, robar y destruir. Y lo notamos ahora con estos hechos recientes, que murió gente que no debería morir, como este joven. Estaba, como dice la propaganda, en el lugar equivocado, porque si tuviera el Espíritu de Dios, si tuviera el temor de Dios, no tendría por qué estar en ese lugar. Entonces desde ahí se desprende que hay una continua desobediencia. La gente no quiere escuchar la voz de Dios. Como no quieren escuchar la voz de Dios, vienen todos estos conflictos y todos estos problemas grandes que vamos a tener continuamente si nosotros verdaderamente no nos arrepentimos. Allí mismo en el libro de Jeremías 7:23 dice el Señor, mire que Dios es grande, lo está anunciando a través de los profetas. Mas esto les mandé diciendo, oiga, escuchad mi voz. O sea que de la antigüedad el Señor siempre nos está hablando, está atentos, escuchad mi voz, porque la palabra es por el oír y el oír por la palabra. Ese es el alimento para nuestro espíritu. Y entonces es lo que el pueblo no tiene el Espíritu de Dios. Entonces tiene el espíritu contrario, el espíritu del miedo, porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, ¿sí? A meter miedo, a formar el caos, que es lo que estuvimos viendo nosotros con estos hechos recientes. Había caos, pero la gran mayoría por el miedo, por el temor, por no tener verdaderamente una comunión directamente con el Creador. Entonces el enemigo hace y deshace aprovechando el miedo y el temor. Mas esto les mandé, dice el Señor, diciendo, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios. Mi voz, no es la voz de nosotros, sino la voz de Dios, por eso estamos leyendo las Escrituras. Toda la palabra es inspirada por Dios, pero coloca a hombres desde la antigüedad, a profetas, para que llevemos el mensaje a mensajeros, a embajadores. Es nuestra misión ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Nos habla en los Evangelios. Eso es la parte que nos corresponde a nosotros para advertir en estos tiempos difíciles que se están presentando. Escuchemos la voz de Dios. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. ¿Sí? Es correspondido. Si tenemos un Dios verdaderamente, nos vamos nosotros a considerar como pueblo suyo. Y si vamos a estar como pueblo de Él, vamos a tener gran protección, porque Él coloca muros y antemuros alrededor de su pueblo, para que el enemigo no nos toque. Nos habla ya en el Salmo 91.
nos salva en el Salmo 23, ¿sí? Es la protección porque vivimos bajo la sombra del Altísimo para guardarnos de la saeta, ¿sí? Del arma destructora que viene, así como a ese joven le cayó la saeta porque estaba sin esa protección que Dios quiere que todos tengamos, que tú que estás allí recibas la palabra para que comiences desde hoy a recibir esa protección que Dios quiere darte y para ser parte de ese pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Mire, pero si andamos en un camino totalmente distinto, sin temor de Dios, ¿cómo nos va a ir bien? Entonces viene el caos, viene la destrucción, viene la muerte. Entonces el Señor no quiere eso. Quiere que tú verdaderamente reflexiones, te arrepientas, que comiences verdaderamente a creer que hay un Dios verdadero, que es el que nos hizo, el que nos formó y que está vivo. Dios no está muerto. Por eso Él quiere que tú verdaderamente lo busques y que escuches su voz como estás haciendo en este momento. Dios es el que te está hablando. Comienza a llenarte, comienza a fortalecerte. Es esa comida espiritual que todos necesitamos para que nos vaya bien, ¿sí? En todas las cosas que emprendan, en el estudio, en el trabajo, en la protección, en medio del enemigo, Dios nos va a guardar y nos va a proteger si somos verdaderamente fieles a Él. Mire la parte en el 24. La gente no quiere, dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, ¿sí? Por eso vimos nosotros tanta destrucción, tanto vandalismo, tanto caos, porque no oyeron. La palabra de Dios no es de ahora, ¿sí? Es la misma desde Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob, es la misma de ayer, de hoy, de siempre, ¿sí? Este mundo pasará, pero mi palabra no pasará, ¿sí? La palabra permanece para siempre y se cumple. Eso es lo que manda aquí. Por eso, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. La gente quiere hacer en sus propias fuerzas, solucionar los problemas que traen los gobiernos, que también andan sin qué, sin temor de Dios. Dirigen sin el temor de Dios. Dirigen en sus fuerzas, en su carne, en su propia sabiduría, en sus propios consejos, pero dirigen mal. Como dirigen mal, entonces el pueblo recibe malas enseñanzas, malos hábitos, recibe corrupción, porque los que nos dirigen están en corrupción. Robo, destrucción, muerte. Entonces el que está oyendo dirá, si estos son los que nos dirigen, entonces nosotros no nos podemos quedar quietos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que tampoco los dirigentes no quieren oír la voz de Dios. Y el pueblo lo mismo. Pero hoy, a ti que estás allí, pon atención a lo que el Señor te dice para que te vaya bien en todas las cosas que enfrentas. Antes caminaron en sus propios consejos, lo que estamos viendo, en la dureza de su corazón malvado. Oiga, todo lo que tienen en su mente es de continuamente el mal, porque los malos pensamientos del corazón salen, dice la palabra de Dios. El odio, la rabia, la contienda, la venganza, la lujuria, la fornicación, el adulterio. ¿De dónde sale? De su corazón, de sus propios pensamientos. Entonces, ¿cómo les va a ir bien si están pensando en el mal? Y la palabra de Dios nos dice allá en Isaías 26:3, tú mantendrás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sí ve? Entonces hay que perseverar en la palabra de Dios, en los pensamientos de Dios, en los decretos, en sus enseñanzas, para que nos vaya bien, ¿sí? Y dice,
el versículo ahí 24, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, sin Cristo, que es el que está delante de nosotros, nuestro futuro es Cristo, es el que está delante, es donde tenemos que tener la mirada, puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La gente está mirando antes, es que atrás, lo que hice, lo que pudo haber hecho y no hizo, mantiene llena de recuerdos, ¿sí? Y así recuerdan las luchas, las peleas, y siguen pensando en lo malo. Y por ahí no se va a encontrar verdaderamente la victoria. La victoria no es con nuestras propias manos. La victoria no es con espada ni con ejército, como hablaba David cuando se enfrentó a Goliat, sino que es con su Santo Espíritu. Esto es orando continuamente, poniendo por obra lo que el Señor nos manda para que nos vaya bien. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Un privilegio estar en los anuncios del Señor, en la palabra del Señor, porque es lo único que tiene remedio para nuestra vida llena de angustia, de tribulación, de desesperación, de llanto, de opresión, de todo lo que se está viendo en este último tiempo, donde el Señor dice que son principios de dolores, porque el pueblo vive alejado de Dios, vive buscando prebendas materiales y terrenales, que eso está muy bien, pero las cosas espirituales las ha abandonado. Y Dios dice en la palabra de Dios, en Isaías, que Dios creó la tierra. Lo que estamos viendo y toda esta parte terrenal, toda esta parte de que nosotros estamos buscando, la parte terrenal, material, pero no la creó vacía. Él dice que creó la tierra y le dio su Santo Espíritu dentro de él. Todos tenemos esa parte espiritual que es su Santo Espíritu en esta tierra, porque tú eres tierra. Dice el Señor que estamos desordenados y vacíos. Hay un vacío en el hombre grande que quiere llenarlo solamente con lo que ve, con lo terrenal, mas no con la palabra del Señor, que es la parte que nos regaló Él, porque Él es nuestro creador y nuestro hacedor, y Él nos conoce todo lo que íbamos a pasar en este lugar terrenal, que es una prueba, breve tribulación momentánea. Job fue probado en todo, en esta parte terrenal, pero dice que Job, su primer estado fue terrible. Eso pasa con nosotros. Nuestro primer estado es terrenal, de lamentos, angustias, tristezas, desesperación, aflicciones, temores, pánico, miedo, porque ese es nuestro estado terrenal. Pero nosotros tenemos otra parte que no la hemos escudriñado. Para eso es el manual que Dios nos dejó. Porque si Dios es nuestro creador, como creador de nosotros, Él hizo un manual que debemos de escudriñarlo, debemos de leerlo. No podemos ser ignorantes. Así como un fabricante, llevemos esto a lo material, hace un producto y ese producto lo hace y da unas especificaciones que tienen que leerlas, porque si no se leen, tú puedes dañar ese producto, ya sea un carro, ya sea una nevera, ya sea algo material. Tienes unas especificaciones y tú tienes razonamiento, tienes una parte espiritual que es sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia. Y si tú no lees esa parte, eres un ignorante terrenal, porque vas a quemar tu producto, ya sea el televisor, lo vas a conectar a 220 y era 110, la plancha la vas a conectar donde no es, y así son las cosas terrenales. Pero Dios hizo nuestra parte terrenal y Dios también puso la parte de Él en nosotros, que es su Santo Espíritu, y ese Espíritu es el que nosotros debemos de despertar para que nosotros podamos tener esa parte del Señor, para que nosotros podamos avanzar
y ser más que vencedores en esta tierra que es corta nuestra vida terrenal. Mas tenemos una parte espiritual y Él es muy celoso con su espíritu, porque nosotros somos idólatras. Nosotros solamente queremos adorar las cosas que se ven, las cosas hechas. Pero ¿a dónde está el Creador en nosotros, el Creador de todos nosotros, si Él es un espíritu? Y tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, y nos dejó el manual que tenemos que escudriñar. Nosotros, como parte de creación de Dios, Dios nos dejó las escrituras que hay que escudriñarlas, y por lo tanto así dice el Señor que el pueblo de Él se pierde porque le faltó el conocimiento y es destruido, llevado a la muerte, llevado a todas estas cosas que nosotros hacemos porque no tenemos esa luz que Dios nos ha dejado, que es la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia y toda ciencia que está en este manual y en esta bitácora. Entonces nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para conocer el verdadero Dios, no ser engañados por cosas terrenales donde dice que Dios es algo que inerte, que no tiene vida. No, Dios es un Dios viviente. Su poder y deidad se hace claramente visible en todas las cosas hechas. No tenemos excusa. Él es nuestro creador de los cielos y la tierra. Y esa parte espiritual, Dios creó la tierra para que no estuviera vacía. La creó con la parte de Él para que lo adoremos y para que nosotros no nos quedemos en ese primer estado de solamente adorar y idolatrar las cosas que vemos. Y de ahí no pasamos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que despertemos el espíritu. Tú que duermes, dice el Señor, levántate y mira y a los ojos al cielo, para que este temor que hay, esta angustia, esta tristeza, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció. Entonces si esa luz no la tenemos en nosotros, que Cristo vino a traérnoslas, a volver otra vez a activar nuestra parte espiritual en cada uno de nosotros, y no alimentamos esa parte espiritual, vamos a perecer en las tinieblas y de ahí no vamos a salir, porque el Señor dice que nos trasladó a otro reino, que es la parte espiritual, para que pueda salir de esta parte terrenal, porque el angustiador vino a matar, hurtar, a destruir, dice la palabra de Dios. Y yo no le digo el código del Señor, no le digo las promesas del Señor, y no tengo esas promesas en mí, pues lógico que voy a quedar solamente con lo que veo terrenal. Y el Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que se ve, la destrucción, la muerte, el saqueo, el robo, la corrupción, el pánico, el terror. Esto ¿cómo se ve? ¿Cómo se demuestra esto? En las cosas que nosotros estamos viendo, pero son cosas espirituales. Te llega un pánico, te llenas de miedo, te llenas de temor, y el Señor no quiere que vivas así. Dios quiere es que vivas con la parte de Él, porque la parte espiritual no la tenemos. Entonces Dios quiere es que en estos momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos que vienen de desesperación, de malas noticias, de esto que se está viendo en este postrer tiempo, de hambre en la tierra, quiere Dios que nosotros volvamos en amistad con Dios, dice Job 22. Vuelve en amistad con Dios, vuelve, y por eso tendrás paz, porque está cercano el que nos salva. Pero nosotros tenemos a un Dios como un fantasma, porque no lo vemos, porque somos más terrenales, y nuestra alma, que es nuestra parte espiritual, está llena de pánico, miedo, de temor, de angustia, de tristeza, y vemos cómo las enfermedades se están manifestando y se están viendo, se manifiestan en la depresión que se está viendo en el pueblo y la angustia. Pero si no has leído las escrituras, no has visto el código del Señor, no conoces el manual de Dios, las especificaciones que Dios te ha dado, donde dice: venid a mí, dice Lucas 11, venid a mí, dice el Señor. Pero por eso te está diciendo: vuelve en amistad con Dios, y por eso te vendrá paz. Si nosotros no volvemos a nuestro Creador y conocemos a nuestro Creador y nos alimentamos y nos fortalecemos en la parte del Creador, que es espíritu, y nuestra mente es un espíritu poderoso, que es lo inmortal en nosotros, que es la parte que Dios nos ha dado. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira es tu corazón. Y si no alimentas esa parte espiritual a través de la palabra de Dios, que es espiritual, pues vamos a ser débiles y estamos desnudos.
y el enemigo viene y se alimenta del débil y del desnudo, porque no tiene la simiente de Cristo. La semilla de Cristo, dice la palabra de Dios en primera de Juan, que nos la dio Dios, debe de crecer en nosotros para que el enemigo no nos toque. El que tiene la simiente de Cristo, el enemigo no lo toca. Y ¿cómo vemos la destrucción, la muerte, el pánico, la angustia, la desesperación? Porque estando el Señor en nosotros, que es la parte espiritual, es ese Cristo glorioso que todos los tenemos y que nos lo dio, y dio el Espíritu Santo, porque Dios destruyó el pecado y la muerte para darnos el Espíritu Santo a cada uno de nosotros que somos tierra, que somos materia, que es la parte mortal de nosotros. Nos dio la parte de Él, imagen y semejanza, pero tenemos que fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, porque la lucha no es contra carne y sangre. Si tú tienes al Señor en los momentos difíciles de tu vida, ya, de verdad si lo tienes, el Señor va a reprender esas fuerzas malignas de las tinieblas, que son principados y potestades y gobernadores de tinieblas y huestes de maldad, que causan miedo, terror, se matan unos entre otros, muertes, destrucción, todo esto que se está viendo en este postrer tiempo. Si tenemos esa parte espiritual que viene a través de las Escrituras, por eso el Señor, el primer versículo nos dijo hoy en Proverbios 1:33, en Proverbios, oíd, dice el Señor, dice, oíd la palabra del Señor, que es espiritual, es la palabra de Dios, no la palabra de nosotros, y tendrás paz, no tendrás temor del mal alguno, dice el Señor, en ese Proverbios 1:30. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor nos del pone mal. una condición, mas el que me oyere, pero nosotros somos sordos, dice el Señor, estamos muertos en delitos y pecados, no queremos levantarnos y el enemigo siembra la semilla del mal, de la maldad en nosotros, y nosotros le copiamos más a lo malo que a lo bueno, y nosotros lo malo no lo podemos vencer sino con esa simiente y esa semilla, que es una nueva creación que Dios nos regaló, un don de Dios, un favor inmerecido, que es su Santo Espíritu a través de Cristo, lo ganó por nosotros y limpió nuestra alma, nuestra mente de obras de muerte. Entonces, si nosotros venimos a la palabra de Dios, pues qué mal alguno vamos a tener, no temerá mi corazón, aunque un ejército acampe delante de mí, dice el Señor, que el que habita en la parte espiritual, Él nos guardará del lazo del cazador, pestes destructoras, pestilencias que anden en la oscuridad, saetas que vuelven de día y mortandad que en el día destruya. Dios nos guarda porque Dios está con nosotros, pero nosotros somos hombres de poca fe. El Señor calma los vientos y las tempestades. Vamos a leer un versículo donde decimos que tenemos al Señor, que el Señor está con nosotros, pero estamos haciendo lo contrario. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros con una escopeta, con un destornillador, con un cortaduñas, con una pistola no nos vamos a defender de esas fuerzas de maldad que causan destrucción. La turba causa destrucción porque son operados por esas fuerzas de maldad y tienen un cuerpo, una materia donde ese espíritu de las tinieblas les hace hacer mal y daño. Y si nosotros no tenemos la protección del Señor, no tenemos esa simiente de Cristo, no tenemos la señal del Señor que dice que es la sangre de Cristo, pues el enemigo va a hacernos daño. Pero si tenemos la protección y creemos en Él, porque nosotros no tenemos esa fe, somos débiles espirituales, pues el enemigo va a lanzar en ristre y va a causar daño en nosotros, en nuestra familia. Van a haber muertes, destrucción, los que no deben de morir jóvenes van a morir. ¿Por qué? Porque no tenemos desde la raíz, desde la casa, no tenemos la protección que es la palabra del Señor, que la hemos dejado, está cerca a nosotros, pero la tenemos de boca. Dice, este pueblo de labios me evoca, pero su corazón está lejos de mí. Dice aquí en Lucas 8:22, Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. La tempestad son fuerzas de un momento a otro que llegan, y esas tempestades hacen daño, y Jesús es el único que puede calmar esa tempestad. Pero si tú no tienes esa fe en Cristo Jesús, si no has leído, si no oyes con atención la palabra de Dios, ni le crees a la parte espiritual, pues vas a tener desgracias, porque a lo malo le vas a decir bueno y estás en las tinieblas. Y Dios tiene misericordia es del que le teme, del que oye la voz de Él y tiene el conocimiento para no ser destruido. Y el único que puede calmar esas fuerzas del mal
es el Señor. Muchos dicen yo tengo al Señor y nada me va a pasar ni nada, pero cuando de un momento a otro, cuando vienen los vientos y las tempestades, que son los problemas, las dificultades, de un momento a otro de repente lo vemos lleno de miedo, lleno de pánico, lleno de temor, corriendo. Entonces dice, aconteció un día, no sabemos en qué momento, un día va a acontecer algo en tu vida, un día Dios te va a probar si eres espiritual, si tienes al Señor, si cercano está Dios a ti, si Dios no lo tienes como en un cuadro. Dios no está en un cuadro, Dios está en ti, Dios mora en ti, Él es templo, dice el Señor, somos de Él. Y ese espíritu vivificante tiene que crecer en nosotros, esa semilla y esa simiente. Si Dios está en ti, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos. Entonces, hay veces este pueblo de labios dice que sí, que tiene al Señor, pero en los momentos de las pruebas, en los momentos difíciles, no doblamos rodilla, no invocamos al Señor, no oramos, se nos adormece la lengua, nos llenamos de miedo, empezamos a buscar palos, empezamos a buscar cosas terrenales y materiales, pero ¿a dónde está lo espiritual? Si Dios no formó la tierra vacía, Dios te dio la parte espiritual, Dios dio la parte espiritual, no la formó, dio tu Santo Espíritu también en cada uno de nosotros. Entonces esa parte espiritual es nuestra defensa, porque nosotros hemos probado en esta tierra, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra estas fuerzas de maldad que destruyen, que es lo que está aconteciendo en este último tiempo, porque la gente desecha al Señor, no está con el Señor, no tiene el sello del Espíritu Santo, y por lo tanto el enemigo entra a destruir, a matar y a hacer cosas horribles, porque no tenemos esa fe en el Señor. Un día entró en una barca con sus discípulos. Oiga bien, estaban los discípulos del Señor. Si los discípulos del Señor estaban con Él, y nosotros que no somos discípulos, ni somos nada, ni que buscamos al Señor, ni que decimos que tenemos al Señor, de que leemos la palabra de Dios y no es así, y de boca, ¿ya? Y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron juntamente con el Señor. Ellos estaban con el Señor, con el Todopoderoso, con la luz, con el que hace todas las cosas, porque el Señor fue a reprender esas obras del mal. El Señor vino a deshacer las obras del diablo y a reprender dice, hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal, para que nada nos haga daño. Pero nosotros debemos de tener una fe verdadera, una fe cierta, no una fe como estos discípulos, ¿ya? Porque el Señor aquí nos habla de los discípulos que estaban con el Señor. Todo el mundo dice que tiene al Señor. No, el Señor dice en Mateo 7, no todo aquel que dice Señor y me llama Señor entrará al reino de los cielos. O sea, tendrá la parte espiritual y el poder para reprender estas obras de las tinieblas. Entonces, tenemos que fortalecernos en el Señor, oír la voz de Dios, como nos decía hoy, para habitar seguros y para que no nos venga cosa mala alguna en estas pruebas que son terrenales, pasajeras, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Un día nos vamos a ir nosotros, pero la parte espiritual vuelve a Dios que lo dio, a darle cuenta de lo que habíamos hecho en esta parte material. Pero mientras navegaban, Él se durmió. El Señor descansa, el Señor es el reposo, Él no tiene problemas como tenemos nosotros. Él estaba durmiendo en la barca donde está el mar, y en el mar que hay aguas, hay tempestad, hay cosas que vienen de un momento a otro, vienen rayos, vienen fuerzas que nos quieren tirar al fondo del mar, problemas, dificultades, opresión, angustia, como todo lo que se está viendo en este último momento, donde los pueblos están sintiendo una parte que se llama la mente está enferma, y por lo tanto viene la depresión, la angustia, la tristeza, la desesperación. No quiero ya más trabajar, no quiero ya más vivir, no quiero ya más a mi esposa, ya no quiero más. Una depresión tremenda. ¿Pero por qué viene eso? Porque no tienes el conocimiento del código. No has querido humillarte al Señor, donde dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. La carga es terrenal, es una fuerza negativa, y Dios es positivo. Y si Dios no está en ti, esas fuerzas negativas no vas a tener un equilibrio, y las cargas te van a llevar a la depresión y al estrés y a enfermedades que no tienen remedio, dice Isaías 47, donde viene porque las enfermedades son del alma, están en mi mente, y mi parte débil, que es esta materia y esta carne, es la que lleva toda esa fuerza maligna, por no tener esa parte espiritual. Dice,
se durmió y se desencadenó una tempestad. Vino una tempestad que no tenía cómo parar, desencadenada, dele que dele, todos los días, cuando no hay una cosa y otra, cuando me levanto y vuelvo y caigo, creo que va a salir del problema y no voy a salir, me desespero, me angustio, me entristezco, me da pánico, me da miedo, todas esas fuerzas de esa tempestad nos hacen daño, pero el Señor estaba ahí, el Señor estaba ahí. ¿Qué pasó? De viento en el lago y peligraban. Vino una fuerte tempestad. Vientos de un momento a otro vienen a tu vida, a mi vida. Y si no estamos fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, que es espiritual, porque tú eres un ser espiritual, cuerpo, alma y espíritu, y nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu para que cuando vengan esas tempestades y esos vientos, que son los problemas que nos deprimen y nos van a tirar al suelo y no nos queremos levantar porque empezamos la opresión no nos deja levantarnos, estamos tirados horizontales porque no hemos sido fortalecidos en el Señor, que es la parte espiritual. Peligraban, ¿ya? Y vinieron a Él y le despertaron al Señor que estaba con ellos junto a Él. Cercano está el que te salva, dice Isaías 50. Cercano está el que te salva. El Señor estaba ahí con ellos, en medio de esa tempestad, en medio de esos problemas, en medio del pánico, en medio del miedo, en medio de la desesperación, en el miedo de esa turbación, diciendo: maestro, 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 maestro. Con desespero le oraban al Señor: maestro, maestro, Señor, Señor, que perecemos, Señor, sálvanos. Como un Dios bombero queremos tener al Señor. En el momento de la dificultad y la necesidad, buscamos al Señor. Y al otro día que pasa la tempestad, ¿pero por qué pasa la tempestad? ¿Por qué los problemas pasan? Porque el Señor está con nosotros. ¿Qué tal que los problemas no pasaran y siguieran diario desencadenados? Perecemos. Despertando Él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. El único que reprende estos vientos, estas tempestades, estas fuerzas del mal, porque destruyen, dice aquí que destruyen, vienen. Ese mar es el mar donde nosotros vivimos, ese mar de angustia, mar de desesperación, de opresión, que viene a las almas, a nosotros. Y si no tenemos en el espíritu de la mente la parte del Señor, la señal, el sello del Espíritu Santo, nos va a ir muy mal, porque estas fuerzas de mal empiezan a enfermarte y a destruirte y a causar la muerte, dice el Señor. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está vuestra fe? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nosotros dice que este pueblo de labios me honra, pero su mente, su corazón está lejos de Él. No hay fe, no hemos fortalecido la fe. ¿Quién es la fe? Cristo es la fe. La fe estaba con ellos, pero ellos, siendo discípulos, tenían miedo, tenían pánico, tenían angustia, tenían desesperación. Sálvanos, una oración rápida, y porque se nos viene, ahí viene ¿quién? Decía el Señor. ¿Quién viene? Si el Señor estaba con todos ellos. Así es nuestra fe. ¿Qué fe tenemos nosotros en los problemas y las dificultades? Nos está diciendo el Señor. Hombres de poca fe, nos está diciendo: la fe es Cristo y ya vino. Aquí no vino nadie a causar pánico, ni miedo, ni temor. Cristo vino a ti, ya el Señor vino, Y si el Señor está en ti, dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, de tu mente, vive y habita el Señor, que ha limpiado tu alma de obras de muerte para que Él habite, dijo el Señor. Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y obedecen? Es un fantasma para las personas, es un fantasma para el pueblo, la parte espiritual. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que los vientos y las tempestades y los problemas pasaron cuando se arrodilló uno de nosotros o alguien que tenía fe y intercedía por este pueblo temeroso, angustioso, que está lleno de pecado y de muerte y destrucción? Y Abraham oró por su pueblo. El Señor le dijo: Señor, si hubiera uno en ese pueblo, hubiera destrucción. Y él dijo: no, pero no había ni uno. Pero ahora está hombres de fe, porque los piadosos se han acabado, dice el Salmo 2. El Salmo 2 dice que los piadosos se acabaron, pero el Señor nos ha despertado como pueblo de Dios, y hay quien interceda con oración, porque las armas de nuestra milicia
Segunda Corintios 10, 1, 4 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no nos defendemos con cosas terrenales y materiales. Nosotros nos defendemos con el poder del Señor. Cuando somos hombres no somos hombres de poca fe. El Señor está con nosotros, pero estando con nosotros dudamos. Juan el Bautista dudó. ¿Será el que viene? Cuando estuvo en problemas, en dificultades. Cuando tú estás en problemas, en dificultades, ¿vamos a dudar del Señor? Esa es la pregunta que nos hace el Señor en los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Vamos a dudar del Señor? El que duda nada recibe. Y si usted duda, pues entra el enemigo y lanza en ristre y destruye, porque no tiene la protección divina en muro y contramuro que decía Isaías. Fuerte ciudad tenemos en el Señor, pero es un pueblo que busca al Señor, que está a los pies del Señor. Marta, preocupada por las cosas materiales y terrenales, y María estaba preocupada a los pies del Señor, que acogió la mejor parte. Entonces hay un pueblo de Dios que intercede por este pueblo que le falta la fe, para que haya protección en nuestra ciudad. Salmo 127 dice: si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Todo es en vano. Puedes tener quien te proteja terrenalmente con armas y armamentos, y tener 10 y 20 armamentos. El enemigo entra, lanza y ristre, porque no tiene la protección del Señor. Porque el Señor dice que es en vano si no tienes al Señor. Y tienes que tener al Señor todos los días de nuestra vida. Orarle al Señor, no como un Dios bombero, como los discípulos que estaban con el Señor, y cuando vinieron los problemas y vinieron las dificultades, despierta Señor. No, ya el Señor nos despertó hace rato. El Señor vino por nosotros, y el Señor nos despertó porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero ya pagó por ti y por mí en la cruz, y nos redimió de toda maldición. Entonces Dios está con nosotros, pero Él quiere es que no seamos de poca fe. Y Él es el que calma todas las tempestades y los vientos y todo esto que se está viniendo contra los pueblos. Pero son pueblos que deben de buscar al Señor en espíritu y en verdad. Es a través de la palabra de Dios, nos está diciendo. Tienes el manual de Dios, tienes la bitácora, sabes los pensamientos del Señor, donde dice el Señor que debes venir a Él para que te fortalezcas, ¿ya? Y para que estas cargas terrenales sean livianas y ligeras de llevar, porque si no los problemas te van a matar. El Señor dice que Noé y su familia era piadoso, y vino la corriente de este mundo y se llevó a todo el mundo menos a Noé y su familia. Tu familia y tú están con el Señor. Esa es la pregunta que el Señor nos hace, porque es que la corriente de este mundo nos está diciendo, es fuerte. Si los discípulos con el Señor se atemorizaron, no nos vamos a atemorizar nosotros que somos hombres de poca fe. Entonces mucho cuidado. Dios nos llama que nos dijo al principio, el versículo 1 de Proverbios 33, nos dijo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que oír. El que me oyere, dice el Señor, el que estuviera atento a la palabra del Señor, habitará seguro. Habitará seguro. No tiene que tener guardaespaldas, no tiene que tener un poco de cosas terrenales, porque si Dios no está con nosotros, entonces hay pérdidas, y con el Señor todo es ganancia, dice el Señor, hasta la muerte es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, dice el Señor, Filipenses 3, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque lo terrenal pasa, los problemas pasan, las dificultades pasan, pero el Señor no pasa, el Señor es eterno y para siempre. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor es el que nos orienta y nos guía en estos tiempos difíciles, donde la gente está, como dice aquí en la palabra del Señor, 5:20 de Isaías: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy el Señor nos está alertando, porque ahora se avecinan una época en la cual el mundo comienza a agitarse, a correr de un lado hacia el otro, ¿sí? A buscar la juerga, a buscar quien le mitigue de sus penas a través del jolgorio, a través del trago, y el Señor no quiere que nosotros caigamos verdaderamente en ese pecado, porque Él
nos está enseñando a través de su palabra que debemos estar nosotros atentos para que todas las cosas verdaderamente que Él nos enseña las pongamos por obra y todas las cosas nos salgan a bien. Ahora, en este mes que se avecina de fiestas, hay que tener cuidado, porque aún el pueblo llamado cristiano cae también allí, en las carreras de este mundo, en la corriente de este mundo va cayendo. Y es un peligro, porque el Señor mismo nos lo avisa y nos lo alerta. Aquí en Isaías, en el mismo 5:11, hay una serie de ayayay, sin H, que es ay de dolor. 5:11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Va a haber mucha gente que está pensando en cómo va a amanecer, cuántas canecas, cuántas botellas, cuántas cervezas se toma para ufanarse al amigo, quién es el que toma más. Y el mismo Señor nos lo avisa aquí. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y ahí es donde aparecen los problemas, las dificultades, muerte, viene corrupción, fornicación, adulterio, todo lo malo habido y por haber aparecen en medio de la embriaguez, en medio de la desobediencia que arrastra la corriente de este mundo. Y entonces el Señor coloca, es el mensaje para que tú estés atento. Nos está hablando desde un comienzo. El que oyere la palabra del Señor es bienaventurado, como hablaba Apocalipsis. No vendrá mal si la escuchas, si la pones por obra. El Señor nos está advirtiendo. Hay otro ay en el 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Se ufanan en estos tiempos que vienen en tomar toda clase de bebidas y hacen mezclas, ¿sí? Mezclan un trago con otro y aparece la ceguera, aparece el desorden, porque el enemigo está allí a ver a quién se lleva. Destruye. ¿Sí? Va a destruir tu vida, va a destruir tu matrimonio, va a destruir las familias. Es para que estés alerta, para que todo lo que el mundo, la corriente de este mundo le está llamando hoy en día bueno, es malo delante de los ojos de Dios. Dios nos está colocando para que llevemos nosotros un mensaje, para que no caigas también allí en el desespero y en la corriente de este mundo. Él quiere es que tú salgas de allí, que comiences a andar con el Espíritu de Dios, que comiences a tener los ojos espirituales, los oídos espirituales, porque no todo lo que nosotros vemos, ni todo lo que oímos nos conviene. Nosotros tenemos que alimentar es el Espíritu de Dios con su palabra, porque la palabra de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿sí? Y Él la manda para ti, para nosotros, para cada uno, para nuestras familias, para que estemos nosotros alertas, porque Él nos va a pedir también cuentas a nosotros. Si tenemos la palabra de Dios y no la llevamos, Él nos va a pedir cuentas por nuestras familias, para que también ellos estén alertas, para que nosotros, que tenemos la palabra de Dios, estemos más celosos, estemos mejor delante de Él. Tenemos muchos errores, muchas fallas. Somos en un momento dado como Elías, que era sujeto a pasiones como las nuestras, pero él creía, tenía ese Espíritu de Dios, tenía ese manto que era el Espíritu de Dios que lo acompañaba, creía, y también era sujeto a pasiones como las nuestras, es decir, tenía errores también como los podemos tener nosotros, pero nosotros creemos, pero estamos andando bajo la lupa del Espíritu Santo de Dios, que nos está mirando, que nos está observando, que nos está diciendo: ojo, cuidado, huye de ti toda ira, toda contienda, toda pelea, no se ponga el sol sobre tus ojos,
por un disgusto, por una pelea con un familiar, con un amigo, con un hermano, en estas épocas donde el enemigo también está allí, atento a bien, a quién le echa mano, a quién destruye, a qué hogar se lleva, a qué persona se lo lleva, como la de este joven en estos tiempos que fue muerto, asesinado, no se sabe. Y esta es la hora de que ni las mismas autoridades saben o no quieren reconocer si es homicidio, ¿sí? O quién tiene la culpa. Pero nosotros que tenemos ese Espíritu de Dios, sabemos que estábamos alertados. El Señor nos ha alertado siempre, nos hablaba allí en Jeremías. Entonces la gente, en vez de ir adelante, va hacia atrás. En vez de ir adelante, que es Cristo, es el que está delante de nosotros, es el que nos va a proteger, el que nos va a orientar y nos va a guiar para que no caer en la corriente verdaderamente de este mundo que ahora arrastra con el folgorio que estamos viendo, con estos torneos ahorita también de fútbol. Todo esto el Señor nos alerta porque se vienen tiempos en los cuales la gente se enloquece y Dios no quiere eso, que no vas a caer allí, que tengas verdaderamente sabiduría, temor de Dios y estés allí con tu familia, orando, arrepintiéndote, llevando la palabra para que te vaya bien, como hablaba allí Jeremías 7:23, para que nos vaya bien si verdaderamente estamos atentos a la voz del Señor, como habla también ahí 1:33 de los Proverbios y 7:23 de Jeremías. Para que nos vaya bien hay que estar atentos a la voz de Dios. Es el mensaje que Dios quiere, que estés atento, que escudriñe las Escrituras porque de ella os parece que emana la vida. ¿Sí? 5:39 de Juan, escudriñad las Escrituras porque de ella os parece que emana la vida y todas las cosas te vendrán a bien. ¿Ven? Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre Santo, bendito Señor, Dios y Padre nuestro, gracias os damos por permitirnos estar, Señor, en este lugar, en esta casa, a través de estos medios, que tu Santo Espíritu, bendito Señor, sea el que toque, Señor, esos corazones, porque tú eres el que añades a tu iglesia, tú eres el que los añades, Padre. Tu palabra es la que tiene poder para redarguir, para instruir en justicia, para que se arrepientan, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Que el Santo Espíritu de Dios goce, Señor, sobre todas estas personas que han escuchado, Señor, tu mensaje, y seas tú, Señor, agregándolos a tu iglesia, porque no somos nosotros, sino tu poder. En Cristo Jesús, que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Y haga resplandecer el rostro sobre cada uno. Buenas noches.